Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Les agradecemos muchísimo su puntualidad y asistencia. Estamos dando unos minutitos más para poder comenzar y en lo que se nos unen pues más personas. También recordarles cualquier duda nos pueden estar escribiendo por medio del chat. Con esta presentación nos va a estar apoyando nuestro ingeniero Jason Párraga. Para cualquier tema también pueden estarle preguntando. Y se encuentra con nosotros también nuestro Product Manager, Guillermo Mesa, de este lado. Muchas gracias, Fabi. Gracias, Jay. Ahorita en unos minutos comenzamos. Muchas gracias a todos por sumarse a la sesión. Esta sesión va a ser grabada para que la puedan consultar posteriormente o compartirla con quien te requiera. Muy buen día a todos los que se están sumando. Estamos dando unos minutitos más ya para poder comenzar. Y también es importante comentarles que la sesión está siendo grabada y se les enviará en un lapso aproximadamente de 48 horas. También pueden hacernos sus preguntas por medio del chat si es que las llegan a tener para poder resolverlas. Unos minutitos más ya para poder comenzar. Muy buen día, bienvenidos a los que se nos están uniendo. Agradecemos muchísimo su participación y asistencia de este webinar. De este lado atiende Fabiola Ramos, su servidora. También se encuentra con nosotros Jason Párraga, nuestro ingeniero, y también nuestro Product Manager Guillermo Mesa. Estamos dando unos minutos más para poder comenzar. Y también a los que a los que se acaban de unir, les comento que esta sesión está siendo grabada para que puedan ustedes obtener la grabación en un lapso aproximadamente de 48 horas. Y también muy importante, cualquier consulta pueden verlo también en nuestro canal de YouTube, licenciasonline.com. Muy buen día, bienvenidos a todos nuestros asistentes que se nos están uniendo. Les agradecemos muchísimo su participación y asistencia. Eh,
Nuestro Product Manager tiene un mensaje acerca de nuestra comunidad. Si quieres, adelante, Memo, antes de empezar con el webinar. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos por sumarse a esta sesión. Nada más aquí recordarles que está nuestra comunidad de WhatsApp. Ahorita les dejo el link para que se puedan unir a todas esas personas que todavía no están en este grupo, donde estamos constantemente compartiendo información de productos, noticias y también la invitación a nuestros webinars, ¿no? Sabemos que a veces se nos llegan a perder en los mails o tenemos mails del día a día y ahí pueden checarlo rápido y consultarlo. De igual forma, preguntarnos cualquier duda que tengan. Y también les voy a compartir el correo genérico del equipo de Microsoft México para cualquier requerimiento que tengan, ¿vale? Y de nuevo, muchas gracias. Y ahora sí, Jason, adelante. Muchísimas gracias por tu tiempo en esta sesión. Gracias, Guillermo. Gracias, Fabiola. Quiero saber si me están escuchando bien. Por favor, ¿me confirman? Sí, todo ¿Ahí me bien. escuchas, Memo? Sí, todo bien, Sí, listo, sí. perfecto. Bueno, una vez más, darles el agradecimiento por poderse sumar a esta sesión. Sabemos que a veces con la urgencia del día a día es complicado sacar un espacio para poder atender una sesión, entonces voy a tratar de que la presentación sea lo más efectiva. No voy a darles mucha teoría, quiero que veamos un poco de la práctica y conocer lo que es Microsoft Azure. Mi nombre es Jason Párraga, soy ingeniero preventa de Microsoft en licencias online. Y el día de hoy quiero mostrarles y hablarles acerca de la oferta que tiene Microsoft Azure en cuanto a sus funcionalidades y servicios. Guillermo ya en el chat les compartió un correo. Ese correo lo ven en pantalla. Básicamente es un correo donde están incluidas todas las personas del grupo que estamos atendiendo en la región de México para que podamos atender todas las solicitudes que ustedes tienen. Entonces, cualquier duda, inquietud, se pueden comunicar a este correo. Entonces, vamos a empezar. La agenda del día de hoy, pues vamos a ver una introducción breve de lo que es Azure, por qué escoger la nube, por qué escogerla frente a lo que nosotros tenemos, digamos, en un ambiente on-premise, en un ambiente local, los principios de Azure, un modelo de responsabilidad compartida. Este modelo es bastante importante, ya más adelante lo vamos a ver. Cuando nosotros migramos a la nube, no necesariamente quiere decir que nosotros nos pasamos a la nube y la nube es la que me tiene que responder, digamos, por todos mis servicios. Ya vamos a ver cómo funciona eso en los diferentes tipos de infraestructuras que se pueden presentar en la nube. Los cargos, que esto es algo que nos interesa a todos, y es básicamente cómo me cobra a mí Microsoft por utilizar sus servicios en la nube. ¿Qué seguridad tengo yo, por ejemplo, cuando implemento mis servicios en la nube? ¿O cómo me responde Microsoft por mis servicios? Entonces vamos a hablar de todo este tema de seguridad. Y algunos servicios, o yo les digo los principales, los más comunes, que es lo que nosotros vemos en el día a día sobre lo que los usuarios nos están solicitando a nosotros. Y por último, vamos a ver una demostración de cómo se implementa una máquina virtual. Quiero que ustedes vean cómo se hace de una manera tan sencilla. No lleva más de 5 minutos. Y cómo despliegan ustedes, pues, esa infraestructura. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con una introducción. Entonces, quiero hablarles primero de lo que es Azure. De pronto hay personas en esta sesión que tienen el conocimiento de lo que es la nube, pero hay personas de pronto que no lo tienen tan fresco el conocimiento. Y es que a mí a veces cuando me hablaban de nube era algo muy loco, discúlpenme la palabra, pero yo decía, ¿cómo se implementa o cómo funciona la infraestructura en la nube? Si es que tienen que estar conectados los servidores, tiene que haber un internet, tiene que haber una infraestructura física en la que se pueda conectar. Pues bueno,
Básicamente, Azure como tal es una nube pública. Y la nube pública es administrada por Microsoft, que es la marca, y Microsoft tiene sus centros de datos físicos. O sea, eso que yo estaba pensando que está mágicamente, digamos, en la nube o que podemos pensar nosotros, básicamente está hosteado o está ubicado en data center físicos de Microsoft ubicados alrededor del mundo, ¿sí? Estos centros de datos tienen pues o cumplen con unas normativas que las podemos consultar en la página de Microsoft, son públicas para todos, pero básicamente es eso, ellos ponen a disposición toda esta infraestructura para que nosotros alquilemos o paguemos por usar estos servicios. Y solo necesitamos una conexión a Internet. Eso digamos que es algo muy importante. No necesitamos nosotros localmente tener una infraestructura robusta para podernos conectar y consumir algún tipo de servicios. Eso es algo importante, es algo ganador, que también pues va a depender de los requisitos que tengan ustedes como clientes. Entonces, esa es la definición de lo que es la nube. Microsoft, como les comentaba, tiene una red global alrededor del mundo. Aquí en la imagen pues podemos ver que está en distintas regiones. La mayoría de los data centers están en Estados Unidos y en Europa. Y hay algo chévere ahí, y es que este año Microsoft está con la construcción de un centro de datos en México. Estamos esperando pues el lanzamiento, que es un tema que también da más confianza y más seguridad a ustedes como clientes, porque pues los datos no salen como tal del país, digámoslo de esa forma. Em, una fecha para ese lanzamiento aún no la tenemos, pero, pero Microsoft está trabajando en ello. ¿Listo? Entonces, pues también nosotros estar pendientes de las redes de licencias online, porque nosotros estaremos notificando una vez tengamos o Microsoft nos notifique que tenemos ese centro de datos en México y esté disponible para implementar servicios. Por ahora, em, el centro de datos más cercano, por ejemplo, a México es el centro de datos de South Central de Estados Unidos. Por latencia, este es el centro de datos más cercano. La latencia básicamente es el tiempo en que se demora una conexión de un punto A a un punto B. Entonces, si digamos, los clientes están en México, el centro de datos más cercano de Microsoft es desde el sur central de Estados Unidos. Y como para comentarles ese punto. Ahora viene algo importante y es por qué la nube. Entonces, para, para saber por qué escoger la nube, entonces hay em, unos conceptos, unas ventajas que me ofrece a mí la nube, em, que básicamente tiene que ver, uno, con el tema de la seguridad de los datos, dos, con la escalabilidad. El tema de la escalabilidad es algo demasiado importante y yo les quiero poner, y en esta sesión voy a tratar de hacerles ese comparativo de lo que nosotros tenemos local con lo que tenemos en la nube. La escalabilidad en Azure, por ejemplo, me permite, y voy a hacer el ejercicio con una máquina virtual. Ustedes tienen un servidor local y resulta que la empresa en la que ustedes trabajan creció un 200, un 300%. Y ya no, resulta que ya no se conectan 100 usuarios a su máquina donde tienen, por ejemplo, una aplicación, sino se conectan 300, 400 usuarios. Si ustedes, por ejemplo, desde un inicio proyectaron ese crecimiento, que realmente es muy difícil proyectar un crecimiento para eso, y más, por ejemplo, si son eventos que no están contemplados, ustedes van a tener un inconveniente y es que no van a poder garantizar la infraestructura para esa cantidad de usuarios. En la nube, nosotros simplemente con dar un clic en detener la máquina, cambiar el tamaño de la máquina por una máquina que tenga mayor performance, es decir, mayor cantidad virtual CPU, mayor cantidad de memoria, nosotros vamos a poder aumentar esa capacidad de la máquina. Eso, digamos, lo haríamos manual, pero nosotros tenemos la posibilidad de poder hacer esa escalabilidad.
Y les estoy hablando de lo más básico porque en Azure nosotros podemos programar esa escalabilidad para que sea automática, a razón de que puedo crear unas reglas donde, por ejemplo, si la ocupación de las virtual CPU o digamos del procesamiento está al 80%, o sea, el procesador está trabajando al 80%, entonces yo lo que hago es agregar otra máquina y dividir las cargas entre las dos máquinas. Eso me habla de la escalabilidad. ¿Listo? En cuestión de recuperación ante desastres, nosotros en Azure tenemos pues una oferta bastante amplia. Nosotros podemos programar desde el tema de los backups, podemos configurar las políticas de acuerdo a las necesidades del cliente, que es algo muy importante y es algo por lo que realmente tenemos que preocuparnos cuando tenemos nuestro centro de datos físico. Y es que el backup no puede estar dentro del mismo centro de datos por un tema de gestión de los riesgos, básicamente. Si tengo, por ejemplo, un desastre natural, tanto el servidor se me va a comprometer como el backup se me va a comprometer. Entonces no voy a tener información y voy a tener un downgrade del servicio. En ese sentido, Azure nos permite a nosotros crear unas políticas de backup de acuerdo a las necesidades y hay algo que es la redundancia que funciona en la nube. Por ejemplo, en Azure, la redundancia más básica es la redundancia local. Y la redundancia local lo que me hace es escribirme 3 copias de los datos en diferentes servidores en la nube de Microsoft, para que en caso de que yo tenga un inconveniente con la información, la pueda recuperar. Por eso la nube nos ofrece una disponibilidad del 99,999, varios 9. Listo, que es algo que nosotros, pues digamos que en on-premise no es tan fácil de obtener esa disponibilidad por diferentes factores. El tema de movilidad, básicamente es, como yo les mencionaba, es que solo necesitamos internet para podernos conectar a los servicios. Entonces, desde cualquier parte del mundo, yo puedo conectarme a los servicios que yo tengo en la nube. Eso es demasiado importante. Reducción de costos. Aquí vamos a ver más adelante un comparativo, pero en la nube básicamente el concepto fundamental es que nosotros pagamos por lo que usamos. No tenemos que pagar, por ejemplo, como hacemos en on-premise, que tenemos que ir a comprar un servidor con X características y solamente vamos a usar cierta parte, ¿sí? Pero yo ya tengo que hacer una inversión de capital grande para poder adquirir ese servidor. En la nube, simplemente yo voy a pagar por el tiempo de uso de las máquinas, que eso realmente es algo importante. Vamos a continuar. Bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos y básicamente era lo que les estaba comentando. Tenemos, por ejemplo, nosotros no estamos exentos de que nos pueda suceder algo como lo que vemos acá. Un temblor, una desconexión de energía. Entonces, las personas, por ejemplo, que administran infraestructura local, saben que debemos nosotros, por ejemplo, asegurarnos, o sea, si la empresa quiere continuidad del negocio, nosotros debemos garantizar tener una UPS, debemos garantizar tener una planta eléctrica o un generador eléctrico, pero básicamente pues eso tiene unos costos asociados. Entonces, tenemos que preocuparnos también por esto en un ambiente on-premise. Si hay un temblor, es muy difícil nosotros poder gestionar esos riesgos. Es muy difícil mitigarlos y tendríamos que asumirlo y la compañía debería tener un sitio alterno y ahí hay unos tiempos de recuperación pues que hay que contemplar. Aquí les estaba hablando anteriormente de un tema de backup, pero sucede que si ustedes tienen la información on-premise y no tienen un backup y se borró información por error, ya hay un incidente porque se está comprometiendo la seguridad de la información. Básicamente se compromete la información. Si son empresas, por ejemplo, donde tienen aplicaciones transaccionales, perder 10 minutos, por ejemplo, de una transacción, ya es bastante complejo para la empresa. Si es bloqueada, ¿a qué nos referimos cuando dice que es bloqueada?
un ataque de ransomware. Un ataque de ransomware es el que nos encripta como tal la información. ¿Qué sucede? No sé si se lo han preguntado. ¿Qué sucede si en este momento les bloquean la información? Pregúntense eso. ¿Qué sucede si en este momento les bloquean la información? ¿Tienen ustedes cómo recuperarse? ¿Restaurar un punto anterior y seguir trabajando? Eso sería importante, pues nosotros tenerlo claro. Algunos casos, esto me parece, por ejemplo, muy gracioso, pero es muy cierto. Era lo que les estaba mencionando. El servidor murió. ¿Dónde está el backup? En el servidor. Las personas que trabajan en TI a veces mm, o saben que esto suele suceder en ocasiones y ni siquiera de pronto es porque la persona de TI no gestione el tema del backup, sino también son por presupuestos de la compañía o por algunas dificultades. Pero esto suele suceder, es un caso muy común. Entonces, con Azure nosotros podemos ofrecer el backup y lo que vamos a hacer, como les comentaba, lo que hace es que pagamos por lo que estemos usando. Entonces, ahí vamos a pagar es por la cantidad de gigas que nosotros estemos asegurando en el backup. Es algo importante. Otro ejemplo que les mencionaba, ¿qué pasa si el porcentaje de la CPU llega al 100%? En ese caso, en un ambiente on-premise, el servidor me va a empezar a trabajar más lento hasta que vaya liberando los procesos que están en la cola y vaya gestionando o depurando los otros procesos. Pero pues voy a tener un procesamiento mucho más lento. Y vamos a requerir mano de obra. Nosotros vamos a requerir que una persona técnica, ingeniero, esté haciendo esas revisiones de por qué se dañó el servidor o por qué tengo estos tipos de inconvenientes. Adicional a eso, en un centro de datos físico tenemos que garantizar el control de acceso. Nosotros no podemos tener el centro de datos con una puerta grande para que cualquier persona entre. Debemos tener unos controles, un acceso biométrico. Entonces, todos estos aspectos nosotros en la nube no los estamos evitando. El tema, por ejemplo, de enfriamiento, refrigeración. Sabemos que los servidores deben estar a una temperatura óptima para que puedan gestionar de manera correcta. Esto también hay que hacerles unos mantenimientos. Entonces, em, la idea de nosotros desde Licencias Online es que ustedes entiendan las ventajas que tiene la nube y se den la oportunidad de conocer. Bueno, aquí les estaba mencionando que iba a hacer un pequeño comparativo en tres aspectos. Escalabilidad, seguridad y costos entre un ambiente on-premise y entre un ambiente cloud. Entonces, a cuestión de escalabilidad en un ambiente on-premise y de personalización, yo tengo un uso exclusivo para mí, para mi empresa, pero yo voy a tener una capacidad limitada, porque yo inicialmente ya voy a comprar un servidor con 24 cores y 68 GB en RAM, y ahí voy a ingresar lo que pueda de mi operación, lo que pueda trabajar sobre ese servidor. Si quiero crecer, tengo que invertir más en capital, es decir, comprar más servidores. En un ambiente cloud, nosotros tenemos capacidad potencialmente ilimitada. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo crecer como yo quiera. Básicamente lo que le estoy es pagando a Azure por lo que yo estoy usando y accedo a mis recursos a través de Internet, como les estaba comentando. A nivel de seguridad, como les estaba mencionando, en un ambiente on-premise, la empresa es la que debe tener pues esa responsabilidad de asegurar sus ambientes, de tener sus controles de acceso y los accesos, por ejemplo, a las aplicaciones y demás. En un ambiente cloud, yo estoy confiando también en ese proveedor externo, en este caso en Microsoft, con su nube pública que se llama Azure. Azure nos brinda a nosotros certificados de seguridad, nos brinda protección de identidad, nos brinda protección de dispositivos, o sea, tiene diferentes herramientas a nivel de seguridad que ustedes pueden implementar con sus servicios. Y ya digamos que en cuanto al tema físico,
Microsoft nos responde a nosotros como tal por esos servicios. Yo no tengo ya que preocuparme por quién tiene que entrar al centro de datos porque ya no voy a tener ese centro de datos físico. En cuanto a los costos, pues como les comentaba, hay que hacer una inversión alta inicial, digamos, en un ambiente on-premise, en un ambiente local. Tenemos que comprar servidores, tenemos que hacer instalación, entonces tenemos que tener mano de obra, personal calificado, mantenimientos programados no solo para los servidores, para la planta eléctrica, la UPS, el sistema de refrigeración, todo esto tenemos que contemplarlo. En la nube lo que sucede es que nosotros vamos a pagar por lo que estemos usando. Como les estaba mencionando, por ejemplo, en el caso de una máquina, yo pago por la cantidad de horas que estoy utilizando la máquina. Si yo la uso 2 horas, pago 2 horas. No voy a pagar un servidor con 24 cores, con 64 gigas en RAM. Esa es una diferencia grandísima. Por favor, los que vayan teniendo dudas pueden hacerlo a través del chat. No sé si tiene habilitado el chat o la opción de preguntas y respuestas. Y con mucho gusto las vamos resolviendo. Bueno, aquí, ¿por qué la nube? Básicamente, que era este punto. Entonces, ustedes pueden tener su negocio en la nube conectado desde cualquier parte del mundo. Crecer de una manera eficiente y de acuerdo a las cargas que tiene su negocio. No crecer por crecer, digámoslo de esa forma, y sin justificar un gasto. No hay un límite en el crecimiento. Ustedes pueden empezar con una máquina demasiado básica y les estoy hablando solo de máquinas porque Azure tiene demasiados servicios y crecer pues de acuerdo a las necesidades. Les aseguramos el entorno donde ustedes pueden implementar sus aplicaciones o lo que ustedes tengan como negocio. Paguen por lo que necesitan, que era lo que les estaba comentando, solo por lo que estén usando. Y Microsoft da pues todas las garantías a nivel de seguridad, ya que ese es un miedo que a veces tienen las empresas. Yo tengo mi ambiente físico y yo controlo, ¿sí? Yo lo controlo porque está acá a mi lado y yo estoy viendo quién entra al centro de datos, quién toca el servidor. Pero digamos que la intención de nosotros es que, como les mencioné, se dieran la oportunidad de conocer cómo funciona la nube, de trabajar con nosotros en conjunto para los proyectos que ustedes tengan en infraestructura, en aplicaciones, en bases de datos, en análisis de información, en los proyectos que ustedes consideren y que se utilicen pues tecnología en la nube. Nosotros estamos para apoyarlos. Aquí hay unos principios de Azure que quiero que los tengan claros y básicamente em, es los servicios que nos puede ofrecer la nube. ¿Sí? Nosotros nos puede ofrecer servicios de bases de datos, servicios de cómputo. Cuando hablo de cómputo, entonces no solamente son máquinas, sino me da el cómputo también para implementar aplicaciones web. Si ustedes, por ejemplo, desean implementar una aplicación web, aquí nos vamos a desligar de toda la parte de la infraestructura, sino simplemente yo lo que hago es decirle, Microsoft, yo necesito estos recursos para que mi operación, mi aplicación funcione. Y ustedes implementan ya el código, por ejemplo, de la aplicación. Eso es algo muy bueno. Aquí hay, no sé si han oído hablar de esos tres conceptos, pero básicamente son los modelos de computación en la nube. Estos modelos em, son infraestructura como servicio, que básicamente es donde nosotros podemos hospedar esta infraestructura. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de máquinas virtuales. Em, ¿Por qué? Porque básicamente en este sentido yo lo que estoy haciendo es implementar una infraestructura. ¿Sí? En plataforma como servicio, en PaaS, yo lo que hago es construir aplicaciones sobre una plataforma. Entonces, les estaba mencionando ahorita, hace un momento, Microsoft tiene un servicio que se llama App Service. App Service, por ejemplo, pues para darles un ejemplo,
Es una herramienta que me permite, es una plataforma que me permite construir aplicaciones web. Entonces, aquí yo ya no tengo que preocuparme por toda la infraestructura de la máquina virtual, sino simplemente aquí Microsoft ya pone la infraestructura, pone el sistema operativo, actualizaciones y demás, y yo simplemente construyo mi aplicación, despliego el código de mi aplicación y ya tengo mi aplicación pública en la web. Eso es en plataforma como servicio. En SaaS, básicamente, yo ya estoy consumiendo un servicio. Y un ejemplo claro de SaaS para las personas que están acá es Office Microsoft 365. Microsoft 365 es un servicio SaaS que básicamente nosotros estamos consumiendo. Y acá nosotros no nos preocupamos por infraestructura, por sistema operativo, por actualizaciones, por un centro de datos físico, por el mantenimiento, sino es un modelo cloud que lo que hacemos nosotros es consumir. Esos son los modelos o los tipos, digamos, de infraestructura que nosotros podemos tener en la nube. Ya vamos a ver un poco más de esto y unos ejemplos. Infraestructura como servicio, entonces básicamente era lo que les estaba mencionando. Podemos crear una infraestructura segura y escalable. Nos puede reducir tiempos de inversión. Ahorita vamos a hacer una demo de hacer una implementación de una máquina y una máquina es infraestructura como servicio. Entonces, pues este tiene unas ventajas grandísimas. Podemos proteger esta infraestructura, hacer un despliegue demasiado rápido, reducir los costos, como les estaba mencionando. En Paz, nosotros lo que hacemos o lo que nos da Microsoft es una plataforma que nos permite a nosotros construirnos nuestras aplicaciones. Les mencioné anteriormente, no tenemos que preocuparnos por temas de servidores, tema de licenciamiento, infraestructura, sino simplemente desplegar como tal nuestras aplicaciones. Y en SaaS, ya aquí lo que nos ofrecen, por ejemplo, como les estaba mencionando, Microsoft 365, correo electrónico, una aplicación en la nube. Ya estas son soluciones de software que son ya completas y vienen para que ustedes la consuman de acuerdo al modelo, si es por uso, si es por licenciamiento, pero aquí ya está una solución completamente desplegada en la nube. Eso es software como servicio. Este modelo es importante, hice un énfasis al inicio de la presentación, porque es cómo funciona el tema de responsabilidad en la nube. Yo les decía que no necesariamente porque nosotros tengamos esa infraestructura en la nube, quiere decir que yo ya no tengo ninguna responsabilidad. El primer cuadro hacia la derecha dice on-premise. On-premise se refiere a los centros de datos locales. Y a la izquierda viene la responsabilidad. En un ambiente on-premise, nosotros vamos a tener la responsabilidad de todo esto, ¿sí? De un data center físico, redes físicas, hosts físicos, sistemas operativos, controles de red, aplicaciones, identidad de infraestructura, cuentas de acceso, dispositivos y datos e información. A medida que yo voy transitando a un modelo de nube, un modelo cloud, yo voy compartiendo o delegando algunas responsabilidades al proveedor en la nube, en este caso Microsoft con Azure. En un modelo de IaaS, que era lo que estábamos viendo al principio, una máquina virtual, por ejemplo, o un servidor, yo ya no voy a ser responsable ni del data center, ni de la red, ni de una máquina física. Eso yo ya no soy responsable en modelo de IaaS. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir que Microsoft es el responsable de estos tres aspectos. Y así sucesivamente con los otros modelos. En un modelo PaaS, yo ya no soy responsable ni de estas tres, pero adicional a eso tampoco soy responsable del sistema operativo. Y estos tres los comparto. Estos son modelos de responsabilidad compartida. Entonces, yo comparto los controles de red, porque Microsoft me ofrece unos controles, pero soy yo
quién conozco, cómo funciona mi aplicación, si tengo que darle acceso solamente a ciertas IPs o solamente a ciertos países que se conecten a mi aplicación. Soy yo quien voy a validar o voy a estar encargado de las aplicaciones que voy a desplegar en conjunto pues con el proveedor. Identidad de infraestructura, nosotros en la nube tenemos un modelo que se llama control de acceso basado en roles, que es importante. Y básicamente se delegan permisos de acuerdo al rol que tiene la persona en la organización. Para las personas que tienen, claro, de pronto el concepto de un directorio activo local es, por ejemplo, crear grupos de seguridad, asociarlos a esos grupos y sobre esos grupos dar permisos. Básicamente, esto es una responsabilidad que se tiene compartida en conjunto con el proveedor de la nube. Y en un modelo SaaS, que hablemos, por ejemplo, de Microsoft 365, ya toda esta responsabilidad la asume el proveedor en la nube, Microsoft. ¿Sí? Microsoft me va a responder por el centro de datos, las redes, los servidores, los sistemas operativos, los controles de red, las aplicaciones. Pero yo como usuario soy responsable de la información, de los datos, de los dispositivos que acceden a las aplicaciones, de las cuentas que se crean, por ejemplo, en Microsoft 365 y de los permisos que yo estoy configurando dentro de mi solución. Entonces, eso es en cuanto al modelo de responsabilidad compartida. ¿Cómo se incurren los cargos o básicamente cómo nos cobra a nosotros Azure? Este término es muy importante y ustedes lo van a ver como pay as you go o paga por lo que usas. ¿Listo? Y es muy claro el término. Paga por lo que use. Les hice el ejemplo con una máquina. Si yo tengo encendida una máquina 2 horas, yo voy a pagar solamente 2 horas. No voy a pagar un mes, no voy a pagar por el día completo, porque básicamente estoy pagando por lo que uso. Y de hecho, pues nosotros lo hablamos en hora, pero Microsoft lo factura, digamos, es por minuto, ¿sí? Si son 30 minutos los que yo estoy utilizando mi máquina, Microsoft no me va a cobrar 1 hora, sino me va a cobrar 0.5 horas. Entonces, esto es algo, para mí es una ventaja bastante competitiva en comparación con tener una infraestructura local. Em, Hay un tema que quiero que lo tengan en cuenta y es que solo en el modelo IaaS, em, por ejemplo, en una máquina virtual, se aplican cargos de almacenamiento eh, y eso hace referencia, digamos, al disco duro. ¿Por qué? Ahí me van de pronto, o se lo van a preguntar y quiero aclarar. Yo en la máquina tengo tres cosas. Tengo procesamiento, tengo memoria y tengo disco. Yo necesito estas tres cosas para que me funcione mi máquina. Procesamiento y memoria es lo que yo pago por uso. Pero el tema del disco, el disco es donde yo tengo mi información, ¿cierto? Y básicamente esto sí lo voy a pagar porque aquí es donde yo voy a tener mi información. Si ustedes, por ejemplo, no quisieran eso, pues entonces tendríamos que eliminar la máquina, pero pues se eliminaría la información. Pero en este caso lo que voy a pagar es por el disco, pero básicamente el almacenamiento de los discos, ahorita lo vemos, lo podemos ver, los costos, por ejemplo, que tiene un disco. No lo tenía programado, pero podemos estimar cuánto nos puede costar una máquina. em, y cuánto me costaría, por ejemplo, tener solo el disco. Si yo tengo apagada mi máquina, ¿cuánto me va a valer el disco? Solamente el disco donde está mi información. ¿Listo? Hay formas de reducir los costos en Azure. Entonces, acá, por ejemplo, si yo pago por lo que uso, pues voy a pagar un valor X. Pero puedo reducir desde un 72 hasta un 80% con algo que se llaman instancias reservadas. ¿Qué son las instancias reservadas? Básicamente es un compromiso que yo estoy adquiriendo con el proveedor en la nube, con Microsoft, diciéndole, venga, es que esta infraestructura yo la necesito por 3 años. Entonces,
Microsoft dice, como usted se me está comprometiendo a utilizar la infraestructura durante 3 años y me está asegurando un ingreso básicamente, pues yo le voy a dar un descuento. ¿Listo? Y adicional a eso, hay algo que es el beneficio de híbrido, em, y es que yo puedo traer mis licencias en on-premise hacia la nube, siempre y cuando pues las licencias tengan software assurance, que es el que me permite hacer esa migración de un ambiente on-premise a la nube. Listo. Entonces, continuamos con seguridad. Gestionando aplicaciones en la nube. ¿A qué se refiere gestionando aplicaciones en la nube? Básicamente, nosotros en un ambiente on-premise, pues tenemos controlado, como les decía, el tema de la seguridad, pero las empresas necesitan esa misma seguridad cuando se está haciendo una migración a la nube con los mismos estándares y de la misma forma como funciona en on-premise, con los mismos controles. Es más, nosotros en la nube les podemos ofrecer otro tipo de seguridad. Hay un producto que se llama Microsoft Defender for Cloud. Entonces yo puedo activar ese Defender, por ejemplo, para bases de datos, para servidores, para aplicaciones y tengo, digamos, una protección extra. Em, Protegernos contra las fugas de datos. Nosotros, o bueno, las empresas, ustedes necesitan poder controlar los accesos a la información. Eso se los garantizamos nosotros a través de Azure, a través de control de acceso basado en roles, como les estaba mencionando, que les permite básicamente saber quién ingresa y qué perfil tienen para que de esa manera em, den el menor privilegio necesario para los usuarios y no que si un usuario necesita solamente entrar a ver una aplicación, ustedes le den permiso, por ejemplo, de propietario y puede hacer cambios. ¿Listo? Em, Software malintencionados o suplantación de identidad. Nosotros pues tenemos en Azure esta protección y ustedes saben que cada vez hay más ataques contra la suplantación de identidad. Entonces nosotros necesitamos poder tener esa protección frente a nuestra infraestructura, a nuestras aplicaciones. Gestionamos las brechas de seguridad, tenemos pues, varias herramientas como Microsoft Sentinel, tenemos XDR, tenemos diferentes herramientas de seguridad que nos ayudan a realizar una detección, por ejemplo, de los incidentes, a configurar alertas para todos estos tipos de situaciones que se nos puedan presentar en cuanto a seguridad, poder detectar algunos patrones sospechosos y tomar medidas preventivas, que esto es bastante importante. Nosotros por lo general actuamos de una manera correctiva y es cuando tenemos el incidente y vamos a actuar ya cuando tenemos de pronto el problema. Entonces, esto es lo que nos ayuda también Azure y es a poder actuar antes de tiempo. Aquí vamos a ver a continuación los servicios principales, los llamo yo, de lo que nosotros podemos trabajar en Azure. Tenemos el tema de las máquinas virtuales. Máquinas virtuales es el 80-90%, digo yo, de lo que los usuarios quieren implementar en la nube. Y básicamente es porque estamos haciendo una transición de lo físico a lo virtual, llamémoslo, o a la nube. La mayoría de los usuarios pues tiene sus servidores y eso lo quiere ver reflejado de la misma manera en la nube. No quiere decir que sea la única forma de hacerlo. Hay diferentes alternativas, por ejemplo, en la nube. Pero para eso los apoyamos nosotros, estamos nosotros con todo el conocimiento, con todo el apoyo técnico para acompañarlos en ese proceso y que ustedes puedan tener la mejor la mejor solución en la nube que se adapte a las necesidades que ustedes tienen.
Tenemos aplicaciones web y móviles, entonces les estaba diciendo que hace algo que se llama App Service. App Service me permite a mí, por ejemplo, implementar aplicaciones para todo tipo de dispositivos y yo también puedo escoger el sistema en que quiero que esté la plataforma, si quiero que esté basado en Linux, basado en Windows y me permite pues tener ese tipo de, de aplicaciones en la nube para nosotros poder desplegarlas rápidamente. Almacenamiento. Nosotros cuando, o bueno, por ejemplo, en un ambiente físico, nosotros tenemos nuestro servidor y tenemos conectado un disco duro, llamémoslo de esa forma, un disco duro de 2 teras. Y ahí es donde yo guardo mi información. En la nube, nosotros, por ejemplo, para usar almacenamiento, ya no necesitamos básicamente tener un servidor. Ustedes pueden tener solo el almacenamiento de 2 teras sin necesidad de tener que preocuparse por la memoria, por el procesador, por tener el servidor, con la red, con todo lo que conlleva tener un servidor, si lo necesitan con un directorio activo, si lo necesitan en Windows Server. Entonces, básicamente, son tecnologías, como les estaba mencionando, son servicios que nosotros adaptamos de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Entonces, em, esto lo podemos hacer en almacenamiento y bueno, pues en todos los servicios, ¿no? El almacenamiento no solamente es para lo que les estaba mencionando, por ejemplo, de guardar información, también hay un lago de datos para ustedes, por ejemplo, si tienen bases de datos y quieren no trabajar sobre la base de datos, sino extraer esa información de la base y luego, no sé, analizarla en Power BI, entonces en este almacenamiento lo podemos realizar. Em, Todo el tema de bases de datos, aquí en bases de datos pues también hay una oferta bastante amplia. No solamente trabajamos con SQL, trabajamos con Postgres, con MySQL, que son pues bases de datos de código abierto. Trabajamos bases de datos como plataforma. Quiere decir que nosotros les damos la plataforma como les estaba mencionando y no se tienen que o sea, no tienen que preocuparse por sistema operativo, no tienen que preocuparse por actualizaciones, por licenciamiento, porque nosotros ya lo incluimos dentro del servicio que les estamos brindando. Asimismo, pues está el crecimiento, por ejemplo, de una base. De pronto de que se sature la base o hayan demasiadas conexiones, pues está el tema de la escalabilidad, que era lo que les estaba mencionando. Em, También se pueden implementar bases de datos dentro de máquinas virtuales, que es el ambiente que normalmente nosotros conocemos en on-premise. Tengo mi servidor y tengo instalado el SQL Server, por ejemplo. También lo podemos hacer así. Esas son bases de datos como infraestructura, como servicio. Pero pues lo podemos hacer de acuerdo a las necesidades que tengan ustedes, digamos, como clientes. Tenemos servicios de machine learning, servicios de inteligencia artificial, servicios de análisis que nos permiten reunir información, procesarla, analizarla, visualizar con tema de datos y pues de acuerdo, digamos, a la necesidad. Hay servicios para el Internet de las cosas, entonces para conectar nuestros dispositivos y plataformas que integren funcionalidades de Internet de las cosas. Redes virtuales, básicamente podemos configurar redes privadas, hacer balanceo de cargas. Por ejemplo, si tengo una aplicación que me consume, por ejemplo, bastante procesamiento, entonces yo puedo implementar un balanceador que esté revisando cómo está ese nivel de procesamiento y cuando, por ejemplo, haya una carga muy grande y la máquina esté saturada, me redirija la carga, por ejemplo, a otra máquina. Entonces esto es bastante importante. Servicios multimedia y de entrega de contenido. Entonces aquí nos permiten todo el tema de transmisión y almacenamiento de video y de contenido pues bajo demanda, almacenar también contenido. Les hablé de copias de seguridad, aquí pues podemos hacer todo el tema de copias de seguridad, personalizar políticas de acuerdo a lo que ustedes como clientes necesiten. Entonces, no solamente que hay una política por default, de hecho. Se hace todos los días a las 3 de la mañana un backup, una copia de seguridad. Em, pero si ustedes quieren, pueden programar para que se haga una copia de seguridad
cada 3 horas, de acuerdo a la criticidad de la información que se trabajan en su infraestructura. No necesariamente tiene que ser igual para todos los entornos, para todos los ambientes, para todos los clientes. Sabemos que cada uno de los clientes pues tiene necesidades diferentes. En cuanto al tema de administración, les estaba mencionando que tenemos control de acceso basado en roles. Básicamente nosotros pues podemos conceder o denegar ese acceso. Podemos sincronizar directorios y podemos gestionar los accesos y las identidades. También pues tenemos servicios de Visual Studio para que los clientes puedan desarrollar aplicaciones web y móviles dentro de la plataforma de Azure. Y eso sería todo como presentación. Em, les voy a mostrar cómo desplegar una máquina en, en el portal de Azure. Les voy a mostrar un poco del portal de Azure para que lo conozcan y se familiaricen con el portal. Entonces voy a compartir por acá otra ventana. em, no sé, Memo, ¿tú me puedes confirmar si se ve mi pantalla, por favor? Hola, Jay, correcto, ya vemos el portal de Azure. Excelente. Entonces, este es el portal de Azure. ¿Cómo ingresamos? Portal.azure.com. Cuando ustedes trabajan con licencias online, nosotros lo que hacemos es implementarles un dominio. Y básicamente el dominio em, es el directorio sobre el que ustedes trabajan. En este caso, pues yo estoy haciendo unas pruebas sobre el dominio de la universidad, que era uniminuto.edu. Pero ustedes pues pueden tener su dominio. Ejemplo, em, vendedores.com, ¿sí? Es aguas de Ciudad de México.mx, qué sé yo, es un ejemplo. Sobre ese dominio, nosotros lo que hacemos es implementar una suscripción y sobre esa suscripción, eso es donde ustedes pueden ya empezar a implementar los servicios. Entonces, se ingresa a portal.azure.com con su usuario, pues que tenga perfil de administración. Cuando ustedes trabajen con nosotros, pues los vamos a apoyar en todo este proceso y les vamos a hacer como tal todo el acompañamiento. Para las personas pues que no conocen de pronto, Microsoft tiene un servicio pues que es el Azure Active Directory, que ahora cambió de nombre y se llama Microsoft Entra ID, que básicamente es desde donde nosotros gestionamos todas las identidades. Aquí yo no voy a poder hacer cambios porque pues es el directorio de la universidad y no tengo permisos. Pero tengo mi suscripción, que es que sobre esta suscripción ya sí yo puedo empezar a trabajar y puedo empezar a implementar servicios, y esa es la forma en cómo está diseñada, por ejemplo, la, el acceso basado en roles. Voy aquí un momento a compartirles. Ya, no, acá estoy. Listo. La suscripción es la que a mí me permite organizar los servicios, por ejemplo, en diferentes áreas de la organización. Yo puedo tener una suscripción para el área de tecnología, una suscripción para el área de contabilidad, una suscripción para el área de marketing, y esto me permite básicamente tener separados los costos y, por ejemplo, para un tema de análisis de esos costos que tenga que realizar, por ejemplo, el área de contabilidad. Entonces, yo ya sé que se gastó el área de tecnología, sé que se gastó el área de calidad, sé que se gastó el área de marketing, porque cada uno tiene pues su recurso, su suscripción diferente. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, una sola suscripción, hay algo que se llaman los grupos de recursos, que es también básicamente me permite agrupar em, para saber los costos a que están asociados. Yo voy a crear acá un grupo de recursos como ejemplo para que ustedes lo vean.
Esta suscripción se llama Azure for Students, que básicamente es un crédito que, pues, que tengo habilitado por ser estudiante, pero pues si ustedes tienen su suscripción, aquí va a aparecer en el listado de suscripciones. Entonces, en grupo de recursos voy a colocar webinar México. Entonces, aquí tengo mi grupo de recursos, que básicamente es el que me va a asociar como tal esos recursos y me los va a agrupar. En este caso, yo lo estoy haciendo sobre la región del este de Estados Unidos, que es donde los recursos, o donde Microsoft está mayormente desarrollado y sus recursos son más económicos. Y como no quiero gastarme todos los créditos, lo voy a hacer ahí. Em, Etiquetas, esto es para tener un control también, por ejemplo, de los recursos. Por ejemplo, una etiqueta, entonces, no sé, proyecto. Entonces, el nombre de la etiqueta es proyecto. Y en valor, yo le voy a colocar el nombre del proyecto para saber estos recursos a qué proyecto están asociados. Por ejemplo, campaña, webinar. Esto lo que me hace es dar una etiqueta para saber que estos recursos están asociados a un proyecto llamado campaña webinar, que se utilizaron estos recursos para eso. ¿Listo? Entonces yo lo voy a revisar y crear y él me hace una validación de lo que yo esté creando funcione. Creo mi grupo de recursos y ya está. Fácil. Entonces, este grupo de recursos, pues aquí en este momento no hay nada, pero esto es lo que me va a agrupar como tal, todos los recursos. ¿Listo? Em, bueno, vamos a hacer la implementación de la máquina y les voy a ir pues comentando algunos conceptos dentro de la implementación. Entonces, estamos en el portal de Azure y hay varias opciones de realizarlo. Entonces, podemos en la barra de búsqueda escribir Virtual Machine o máquinas virtuales y darle clic y darle crear. Esa es una opción. La otra es que aquí también me aparece el botón máquinas virtuales y le doy crear. O la otra es darle crear un recurso y aquí sale máquina virtual y le doy crear. Con esto a qué voy, y no solamente eso pasa en Azure, sino que es que no hay una sola forma de hacer, digamos, las cosas. Hay bastantes caminos para hacerlo. Lo importante es que sepamos pues lo que estamos nosotros haciendo. Entonces, creo una máquina virtual. Aquí hay varias pestañas donde ustedes van a ver que vamos a ir configurando a medida que vamos avanzando. Tenemos nuestra suscripción Azure for Students, es la única suscripción que tengo dentro de este directorio. Grupo de recursos, yo ya tengo un grupo de recursos, pero si no tengo un grupo de recursos, yo podría crear uno nuevo y decirle Test México, por ejemplo, y yo creo otro grupo de recursos, pero pues voy a utilizar el que ya tengo. Esto es importante que ustedes implementen sus recursos dentro del grupo correspondiente. Si yo tengo, por ejemplo, como les mencionaba, un grupo para contabilidad, un grupo para talento humano o recursos humanos, no voy a implementar la máquina de recursos humanos en el área de contabilidad porque, pues, digamos que por organización no va a estar bien. Y si yo luego saco un exporte de los costos, por ejemplo, de cada grupo, pues le voy a estar cargando al centro de costos de contabilidad una máquina de recursos humanos. Igual esto es a disposición de ustedes como clientes. Nosotros solamente les indicamos para qué se puede utilizar cada función que tiene el portal y ustedes pues digamos que ya lo que hacen es utilizarla de acuerdo a las necesidades de la compañía. Como les mencioné, pues cada uno tiene necesidades distintas. Nombre de la máquina virtual. Em, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, el nombre de la máquina es algo que se identifica o es el identificador como tal de la máquina. Entonces, por ejemplo, test, yo le voy a colocar solamente test. Solamente tengo una máquina, entonces pues no hay ningún inconveniente. La región en la que yo estoy implementando la máquina,
Entonces el este de Estados Unidos, como les dije, es el más económico, entonces pues yo la voy a implementar ahí. Opciones de disponibilidad. Entonces, yo como les mencioné, nosotros podemos manejar en la nube el término de la escalabilidad. Entonces, nosotros lo que podríamos hacer acá es implementar varias máquinas para que cuando mi aplicación, por ejemplo, se sature, entonces él me distribuya la carga automáticamente entre esas otras máquinas. Y esas opciones yo las puedo seleccionar acá. En zona de disponibilidad, pues no, yo no estoy, eh, digamos que seleccionando nada adicional, sino simplemente que los recursos estén separados en una región de Azure, ¿sí? Y aquí vienen, como yo estoy seleccionando zonas, entonces me muestra varias zonas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, en la zona 1 es, por ejemplo, donde están conectados dos centros de datos de Azure, de Microsoft, y es donde se me va a generar una copia de mis datos. Si yo selecciono zona 2 y zona 3, por ejemplo, entonces aquí en cada zona me va a crear una máquina, de hecho lo pueden ver acá, que me va a crear tres máquinas, una en cada zona, para poder replicar como tal esa información, pero yo lo voy a hacer en una sola zona. Les hablaba yo de la seguridad que nos ofrece Azure. Entonces aquí podemos seleccionar el tipo de seguridad para la máquina. Entonces son las características como tal que vienen con la máquina. Entonces, por ejemplo, yo tengo nivel básico de seguridad que se llama estándar. Máquinas virtuales de inicio seguro, entonces nos protegen frente a ataques persistentes y se puede configurar, por ejemplo, el arranque seguro y un módulo de plataforma de seguridad virtual. O máquinas virtuales confidenciales, que además del inicio seguro, que es la opción anterior, ofrece mayor confidencialidad e integridad con un entorno de ejecución basado en un hardware. Yo lo voy a dejar estándar, pues por las pruebas que estamos realizando. Aquí viene algo importante. No es, por ejemplo, con un ambiente on-premise que nosotros tenemos que ir de pronto si tenemos un pendrive, una USB, un dispositivo extraíble, a instalarle, por ejemplo, el sistema operativo. Aquí Microsoft ya tiene un marketplace. En Azure ustedes pueden seleccionar la imagen que necesiten, pues de acuerdo a las necesidades. Hay imágenes que son gratuitas, como las imágenes de Ubuntu, las imágenes de CentOS, porque esto es de código abierto, pero también ustedes pueden seleccionar, em, por ejemplo, un Windows Server Data Center y aquí esta imagen, pues ya lo que va a pasar es que Microsoft nos va a cobrar el costo de este sistema operativo, a no ser de que nosotros tengamos nuestra licencia, como les mencionaba, la tengamos en un ambiente on-premise y subamos como tal esa licencia y la apliquemos. En ese caso, pues ya no nos van a cobrar el licenciamiento. Luego sigue algo importante, bueno, aquí es la arquitectura como tal de la máquina, esto es x64, y aquí me sale el tamaño. El tamaño básicamente es la unión entre las Virtual CPU y la cantidad de memoria, que es el performance que yo voy a tener para mi máquina. Entonces, tengo la opción de seleccionar el tamaño que yo necesite para esta prueba. Por ejemplo, 2 Virtual CPU, 8 de RAM, 4 y 16, 2 y 16 y tengo otra ventana donde puedo ver todos los tamaños. Entonces ustedes aquí pueden ver los tamaños que pueden utilizar. Por ejemplo, yo voy a usar una de la serie B, que es una máquina económica, para, como les decía, no gastar todos los créditos, que es una máquina B2S. Tiene 2 Virtual CPU y tiene 4 RAM. Es una máquina pequeña, pero para las pruebas que estamos haciendo me funciona bien. Entonces le voy a seleccionar y aquí me carga el precio estimado por mes. Me va a decir que tiene un costo aproximado de $36.
2 virtual CPU y 4 de RAM. Entonces, aquí ya me dice cuenta de administrador. Entonces, yo le voy a colocar un nombre de usuario a la máquina con el cual se va a configurar la cuenta de administrador. Entonces, yo aquí le voy a definir un usuario y una contraseña. Me permiten un segundo, voy a ingresar acá una contraseña. Tiene que esa contraseña coincidir con una política de contraseñas que tiene configurada Azure, que como mínimo debe tener 12 caracteres. Entonces, voy a ver. Listo. Tengo mi usuario administrador y mi contraseña. Y como les decía también, Azure nos está colaborando a nosotros con la seguridad. Entonces, en este caso, aquí ya me dice, usted debe configurar o dígame si usted necesita configurar reglas de puertos de entrada para que se conecten a la máquina. Entonces yo le digo, o no quiero que esté abierto ningún puerto, o quiero permitir un puerto en específico. En este caso yo voy a permitir el 3389, que es el puerto de RDP para conectarme por escritorio remoto. ¿Listo? Entonces, estos son los datos básicos de la información básica para la máquina. Entonces le doy en siguiente y me muestra la información de los discos. Por default, él me pone un disco que es SSD Premium. SSD pues es un disco de estado sólido, es un disco bastante bueno, pero el Premium es más costoso, entonces yo voy a trabajar con el estándar. Ya esa es otra conversación, hay más tema ahí para las características de los discos, pero con el disco estándar me funciona bien. ¿Listo? Simplemente selecciono el disco. Él por defecto cuando utilizo un sistema Windows me implementa un disco de 128 GB para que pues lo tengan presente. Luego voy a pasar a la parte de redes y aquí yo como no tengo implementado nada, él me va a implementar una red virtual, una subred, me le va a colocar una IP pública a la máquina y me le va a crear un grupo de seguridad de red donde yo puedo configurar las políticas. Y le voy a decir lo mismo que le dije anteriormente y es que voy a habilitar el puerto 3389. Como se dan cuenta, en la implementación y en este asistente, en este wizard, yo lo que voy haciendo es definiendo todas estas configuraciones de seguridad. Aquí me salen unas opciones, por ejemplo, y es eliminar la IP pública y la tarjeta de red cuando se elimine la máquina virtual. La pueden o no habilitar de acuerdo a lo que ustedes requieran. Yo la voy a seleccionar para que cuando elimine la máquina también se me elimine y no me queden otros recursos, por ejemplo, desligados, por ejemplo, de la máquina, pero que sí me estén facturando. Entonces la administración. Aquí me dice, por ejemplo, si yo quiero habilitar un plan de Microsoft Defender for Cloud, si quiero habilitarle la identidad, si quiero iniciar sesión con Azure Active Directory. Entonces, todo esto me permite a mí seleccionarlo para ustedes poder tener esa administración de las máquinas. Adicional, puedo configurarle de una vez un apagado automático. Entonces, yo quiero decirle que acá a las -6, creo que es México. Sí. UTC -6, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Le voy a decir que a las 19, a las 7 de la noche, se apague todos los días la máquina y antes de que se apague, me envíe una notificación a este mail. ¿Listo? Entonces, estas configuraciones, básicamente lo que me permite hacer es que si yo a las 7 de la noche, yo sé que todos los días me desconecto antes de esa hora y si algún día se me olvida apagarla, pues aquí se me apaga automáticamente y ya no me va a cobrar más después de esa hora. Le puedo habilitar la copia de seguridad también, entonces voy a hacer aquí una prueba. em, y yo puedo habilitar, como les decía, una directiva, básicamente una política. Entonces puedo hacer una estándar que me hace una copia de seguridad una vez al día o una mejorada que me hace varias copias de seguridad al día. Yo le voy a aplicar la estándar
y le voy a decir que me haga una copia de seguridad al día y me la almacene de 1 a 5 días. ¿Sí? Y si ustedes quieren, ustedes pueden crear acá una nueva y definir, por ejemplo, cuántos o cada cuánto se va a hacer la copia de seguridad, si es una vez, si es más veces, cada X cantidad de horas o, por ejemplo, a las 11 de la noche, por cuántos días se almacena la instantánea, que la instantánea básicamente es una copia de seguridad que está disponible para que ustedes la ejecuten de forma inmediata y cuánto tiempo van a estar almacenadas los puntos de seguridad, puntos de restauración, de acuerdo pues a lo que se necesite. ¿Listo? Entonces, pues aquí ya tenemos el tema de copia de seguridad. No le voy a habilitar nada más por ahora. En tema de supervisión, yo puedo habilitarle métricas y alertas para que me notifique, por ejemplo, si el procesamiento o, por ejemplo, si la memoria, la ocupación de la memoria está al 99%. En este caso no le voy a habilitar. Vamos a dejarla así. Opciones avanzadas, aquí también se le pueden colocar, por ejemplo, algunos scripts para que se ejecute cierta aplicación o se ejecuten ciertas em, comandos, pero en este caso nosotros no le vamos a aplicar nada. Etiquetas, yo por ejemplo les dije el tema del proyecto, entonces esto es del proyecto campaña webinar. Yo estoy asociando todos estos recursos a un proyecto para saber que todos estos recursos se crearon por X motivo. Listo, y luego lo voy a revisar y crear. Él me hace acá una validación como tal de estos recursos. Me va a decir si todo está bien, si me hace falta algo. Me va a sacar un valor aproximado de lo que me cuesta la máquina. Y ya, una vez haga la validación, em, ya con esto yo ya le voy a dar crear y él me va a empezar a realizar la implementación de la máquina. Si se dan cuenta, acá me dice validación superada. Acá vemos validación superada y me da un resumen pues como tal de todas las configuraciones. Simplemente yo lo que voy a hacer es darle clic en este botón de crear y él empieza a realizar la implementación de todos los recursos. Acá en este botón de la campana de notificaciones yo puedo ver cuando se está realizando la implementación de la máquina. Entonces con esto yo ya estoy, o bueno, básicamente hice la creación de una máquina virtual. Ya vamos a ver, se demora aproximadamente 4 minutos, 5 minutos en crear la máquina. Vamos a ingresar y vamos a ver básicamente cómo, cómo me puedo conectar a la máquina y básicamente que se haya implementado la máquina de acuerdo a las indicaciones que yo le di. Em, No sé si hay preguntas por ahora. Creo que no. No, Jay, todo bien, muchas Ahorita no gracias. tenemos preguntas. Súper. Entonces vamos a esperar 2 minuticos. Bueno, aquí por ejemplo en pantalla vemos, él me está diciendo acá, ya se implementó el backup, ya se implementó la IP, ya se implementó la red virtual, ya se implementó el grupo de seguridad de red, ya se implementó la tarjeta de red. Y acá me hace falta el cómputo. Entonces está haciendo la implementación del cómputo, que básicamente es lo más, digo lo más demorado, pero para mí, no sé, para los asistentes, 4 minutos es que se implemente una máquina es bastante rápido. Jay, por Em, ahí tenemos una pregunta de Israel. Nos comenta que qué incluye Microsoft Defender for Cloud. em, Microsoft Defender for Cloud Israel tiene varios planes, ¿sí? Básicamente, por ejemplo, cuando tú lo implementas en una máquina, te da seguridad, por ejemplo, contra accesos malintencionados.
Bueno, claro que va a depender del plan que tú elijas. Tenemos plan 1 y tenemos plan 2. Espérame a ver si puedo colocar acá el comparativo. Eh, tenemos un comparativo y tú puedes elegir. Este, por ejemplo, es para servidores, que es lo que nosotros estamos implementando. Aquí nosotros tenemos las características. Entonces, tenemos protección, por ejemplo, contra ataques. Esto te lo incluye el plan 1 y plan 2. Tenemos EDR, te lo incluye también plan 1 y plan 2. Em, tenemos revisión, por ejemplo, a nivel de archivos, te lo incluyen los dos. Detección de amenazas a nivel de sistema operativo, te lo incluye el plan 2 y el plan 1 te lo incluye, por ejemplo, con unas limitaciones. A nivel de red, por ejemplo, el plan 1 ya no te lo incluye, sino te lo incluye el plan 2. Entonces, análisis de vulnerabilidades, por ejemplo, no te lo incluye el plan 1, sino te lo incluye el plan 2. Aquí, pues, digamos que ya si tú quisieras ver, por ejemplo, más a detalle o ejemplos o podemos hacer una demostración, ya lo podemos programar en conjunto con el equipo, podemos sobre la máquina que se implementa, podemos habilitar el Defender for Cloud, por ejemplo, en el plan 2. Tenemos sesiones, de hecho, que se han realizado donde se simula un ataque y ustedes pueden ver, por ejemplo, desde el portal cómo se ve esa alerta cuando tenemos un ataque y básicamente cómo empezamos a mitigarla desde la consola. Eso lo podemos programar pues para verlo ya más al detalle y no desviarnos un poco del tema. Aquí está la máquina que nosotros creamos, test, y aquí básicamente pues yo ya veo toda la información general de la máquina. Entonces pues vemos el estado, está en ejecución, el sistema operativo es Windows Server 2009 Data Center, el tamaño de la máquina que seleccionamos, aquí ya me implementó una IP pública, una red sobre la que se implementó, bueno, y me da como tal toda la información de la máquina. Me dice, por ejemplo, que tengo habilitado el apagado automático. Si tengo aquí, por ejemplo, temas de escalabilidad configurados, pues él me los da. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo nos conectamos a la máquina. Entonces, aquí simplemente le doy en el botón conectar y aquí me voy a conectar mediante el puerto 3389, que fue el que yo habilité a través de escritorio remoto. Mira, aquí me da RDP nativo, listo, yo le voy a decir que me voy a conectar a través de RDP. Y él me hace unas validaciones, que tenga una IP pública, que tenga habilitado el puerto 3389. Y esas validaciones, pues es básicamente para saber que yo me puedo configurar, me puedo conectar a la máquina. Entonces, yo le doy aquí descargar archivo RDP. Y aquí ya me voy a conectar a la máquina, pero creo que esto ya no lo están viendo. Entonces tengo que compartir otra vez. Y tengo que compartir todo mejor. Porfa, me dicen si ven la pantalla. Memo, Fabiola, si me ayudan. Si la ven. Sí, ahí vemos Sí, la te pantalla para las credenciales. Listo, perfecto. Entonces, básicamente aquí ya me estoy conectando a la máquina que implementé. Aquí está la IP pública. 172, 174, 228, 196. Yo le configuré un usuario y una contraseña. El usuario era este. Y la contraseña la tengo por acá en esta aplicación. Y le voy a dar aceptar. Entonces me conecto aquí como si yo tuviera un servidor local. La IP, usuario, contraseña. Y aquí ya me voy a conectar a mi servidor. Entonces, vamos a ver, tiene que tener un Windows Server 2019 Data Center, que fue lo que seleccioné en la imagen. Y básicamente es un Windows Server. Entonces, pues, ya obviamente aquí ya voy a entrar a revisar las características. Y, por ejemplo, ustedes podrían entrar a desplegar aplicaciones o a implementar un directorio activo, un DNS o bueno, lo que ustedes consideren o de acuerdo a las necesidades. Pero básicamente, esta es la forma tan sencilla
de que nosotros podemos implementar una máquina virtual. Entonces aquí se implementó, aquí está nuestro Windows Server. Ya nosotros aquí podemos empezar a instalar los roles, las características, lo que necesitemos, o el ICS si lo que van a hacer es publicar una aplicación. Pero pues básicamente ese es el proceso para implementar un servidor. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver las características que tiene, por ejemplo, nuestra máquina, que trabaja sobre un Intel Xeon Platinum 8370S a 2,80 GHz, es un buen procesador. Tiene 2 Virtual Core o Virtual CPU, que fue lo que nosotros elegimos, y la memoria, por ejemplo, es de 4 RAM, 4 GB en RAM. Entonces, estas pues son las características que nosotros elegimos. Ya, por ejemplo, a nivel de disco, yo les mencionaba que se implementaba un disco de 128 GB, entonces ustedes pueden ver acá el disco. Y básicamente, pues ahí pueden guardar información, aunque también ya si es para un tema de producción, se recomienda tener un disco separado para toda la información que pues vayan a tener ahí sobre la máquina. Entonces, bueno, pues eso sería lo que tenía preparado para esta sesión. No sé si hayan otras preguntas o damos por finalizada la sesión. Si hay una acá igual de Isra, si yo tengo Sophos como plataforma de seguridad, me beneficiaría tener Defender, las dos. ¿Es mejor solo uno o cuál? Si tienes Sophos, como por ejemplo un endpoint en tema de antivirus, hay una ventaja y es que pues en Microsoft tú puedes traer tus plataformas, ¿sí? La ventaja, y yo te voy a hablar de la parte de Microsoft, es que tú puedes tener integrado todo dentro de una sola plataforma. Entonces, si tú ya tienes el licenciamiento, por ejemplo, de Sophos, y lo más recomendable, por ejemplo, de mi parte, es que hicieras un comparativo en lo que te ofrece Defender for Cloud, por ejemplo, en el plan 2, que es el plan más robusto, en lo que tú tienes con Sophos. Y si ves que Sophos te da mayores características, te dan mayor control, tienes mayor seguridad, que eso es bastante importante básicamente porque no es solamente el tema de que nosotros migremos a la nube, sino pues que no descuidemos de la parte de la seguridad, que es bastante importante. Pero entonces en ese caso, pues yo te recomendaría es trabajar con un solo agente, un solo endpoint, porque muchas veces cuando tú tienes dos endpoints, por ejemplo, dentro de la máquina, hablemos de Sophos y Microsoft Defender, puede ser que uno se solape con el otro o interfiera con las funcionalidades del otro y a la final, en vez de hacer más, hagamos menos, ¿sí? Entonces, pues te recomendaría revisar, o nosotros podríamos ayudarte, por ejemplo, con una demo para que puedas ver cómo funciona, por ejemplo, el plan 2 de Defender for Cloud y veas todos los beneficios que te da y ahí ya poder tomar una decisión basado en eso que tú veas. Eso sería. Perfecto, Jay, muchas gracias. Y acá nos pregunta Joel, ¿tiene un costo replicar en varias zonas? Y ahí la respuesta es sí, tiene un precio diferente. De hecho, en la calculadora podemos estimar si es localmente redundante o geográficamente redundante y tiene un precio diferente, ¿no? No hay una tablita estándar, más bien hay que cotizarlo con base en la región donde está el centro de datos principal y qué tipo de máquina es la que vas a implementar. Sí, básicamente es eso. Cuando tú haces la réplica, como lo está mencionando Guillermo, local, pues tiene un costo que es menor. Cuando lo replicas en varias zonas, tú lo que estás haciendo es ampliar la disponibilidad de tus datos, entonces pues va a tener un costo mayor, pero ya eso también hay que aterrizarlo también de acuerdo a los recursos que nosotros tenemos, al performance que vayas a necesitar. Perfecto, muchas gracias, Jay. Y nada más también para cerrar, les quiero compartir esta página que recién publicó el equipo de Microsoft, donde se llama Azure Charts, donde podemos ir viendo regiones, servicios, soluciones. Y, por ejemplo, está muy dinámica para poder ir viendo los componentes de los diferentes servicios, ¿no? Microsoft ya tenía esta que luego le llamamos como una tabla periódica
de elementos, pero de servicios de Azure. Entonces, por ejemplo, nos vamos a la parte de cómputo, máquinas virtuales, y justamente, ¿no? ¿Qué servicios son los que pudieras implementar de acuerdo a las diferentes categorías, ¿no? De bases de datos, IoT, integración, networking, para implementar los diferentes servicios para el tema de administración y seguridad, inteligencia artificial, de acuerdo a lo que queramos ir implementando. Borramos la selección y seleccionamos algún otro de los servicios, ¿vale? Ahorita aquí en el chat se los comparto y de igual forma se los comparto en la comunidad de WhatsApp. Y listo, pues muchas gracias Jason, muchas gracias Fabi, muchas gracias a todos por sumarse a la sesión. Como les comentamos, les vamos a compartir la presentación, la grabación para que la tengan y la puedan replicar con quien necesiten. Y les dejo otra vez el correo de contacto, microsoftmx@cienciasonline. Cualquier requerimiento, apoyo que necesiten, con gusto los podemos atender. Muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias, hasta luego.